por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Comenzamos una nueva transmisión de El Constitucional, que se transmite, como siempre, a través de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, pero también por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, por Cable Más, canal 791, y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. El Constitucional, como siempre decimos, es un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta y también por cable. Pero ahora, además, puede ser considerado un programa interactivo porque compartimos los códigos QR de los documentos y de las fuentes que citamos a lo largo del programa. Les vamos a pedir que nos dejen, por favor, su like en esta transmisión, que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook, Omar.Sar, como para poder ayudarnos y llegar a más gente. Luego de nuestra presentación sobre el tema del habeas corpus y el debido proceso que vamos a abordar hoy, a pedido del público que hemos encuestado en su momento, vamos a entrevistar al doctor Eduardo Álvarez Irala, que él es un reconocido penalista y además es coordinador de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Martín de Porres. Así que hoy tenemos un estupendo programa. Muy bien, veamos esto. La Constitución incluye en el inciso tercero del artículo 139 como principio relacionado con la función jurisdiccional, y cito, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Cabría preguntarse si estos dos conceptos, debido proceso y tutela jurisdiccional, son lo mismo o si son cosas diferentes. El artículo 9 del Código Procesal Constitucional responde esa pregunta en cuanto establece lo siguiente. Presten atención. Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo sus derechos de libre acceso al órgano, aprobar de defensa al contradictorio de igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho,
acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad penal. Entonces, podríamos decir que aquí tenemos, por un lado, el acceso a la jurisdicción, el juzgamiento conforme a una serie de principios que suponen debido proceso y el tercer elemento de lo que podríamos llamar tutela procesal efectiva, que sería la ejecución, la eficacia, el cumplimiento de lo efectivamente decidido, de lo resuelto en ese caso. En consecuencia, el debido proceso es un componente de la tutela procesal. Y tutela procesal abarca tanto acceso como juzgamiento conforme al debido proceso, como ejecución de lo decidido. Ahora bien, esta exigencia de proceso debido, que para hacerlo debe resultar respetuoso del conjunto de los derechos fundamentales, aplica tanto en el ámbito de los procesos ordinarios como en el ámbito de los procesos constitucionales. El Código Procesal Constitucional del año 2004 establecía en el último párrafo del artículo 25 que también procede el habeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trate del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. Es decir, el debido proceso aparecía expresamente entre los derechos fundamentales que se tutelaban por la vía del proceso de habeas corpus. Sin embargo, esta disposición no ha sido reproducida en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional vigente. Pero, claro, entiendo yo que ello no quiere decir que cuando en los procesos donde se restringe la libertad personal se hubiese vulnerado el debido proceso, no proceda respecto de esas resoluciones el proceso de habeas corpus, una demanda de habeas corpus, ¿no? Entiendo que si en un proceso ordinario, en un proceso penal, se restringe la libertad personal con vulneración de un derecho fundamental, debe admitirse la procedencia del habeas corpus contra esa resolución judicial, y el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, al que ya hemos hecho referencia, se refiere a los requisitos de procedencia de este proceso cuando se cuestionen resoluciones judiciales. Y naturalmente, si esas resoluciones judiciales se relacionan con la libertad personal, entonces la vía adecuada para el trámite será del cuestionamiento de esas resoluciones, será la del proceso de habeas corpus. Luego del título preliminar y de las disposiciones generales de los procesos de tutela de derechos, el título segundo del Código Procesal Constitucional regula todo lo concerniente al proceso de habeas corpus e introduce un cambio radical en su ámbito procesal al establecer la competencia ahora de los jueces constitucionales y ya no la de los jueces penales, como era con el anterior Código Procesal Constitucional. En las cortes donde existen juzgados constitucionales, como la Corte de Lima, por ejemplo, se enfrenta la situación de que a los juzgados que ya tenían una carga elevada con los amparos, el habeas data y el proceso de cumplimiento, se les añade ahora todos los procesos de habeas corpus. Pero si en Lima la situación es delicada, una situación particularmente grave se enfrenta en la Corte de Arequipa, donde, por ejemplo, existe un único juzgado constitucional. Y aquí hemos tenido el gusto de poder entrevistar a la jueza constitucional de Arequipa, a la doctora Karina Apaza, que ha tenido la gentileza de brindarnos una entrevista para El Constitucional. Se las recomendamos. Allí ella nos cuenta un poco de sus vivencias a propósito de la vigencia del código y del trámite de los procesos constitucionales, incluyendo naturalmente el de habeas corpus. Ella vive una situación verdaderamente dificultosa por cuanto debe llevar adelante todos los procesos de tutela de derechos de esa Corte, ¿no? Entonces esto naturalmente supone un gran desafío para la efectividad de los derechos en ese ámbito territorial particular. El Poder Judicial
esta es mi opinión, debe adoptar urgentes medidas con miras a reforzar los juzgados constitucionales, creando despachos y aumentando la dotación de personal y brindando capacitación adecuada a quienes se desenvuelven en este ámbito tan delicado. Por otro lado, si en la Corte no existen juzgados constitucionales, ¿sí? La segunda disposición complementaria final establece que en las Cortes donde no existan juzgados especializados en materia constitucional, la competencia respecto del proceso de habeas corpus, claro, recae en los jueces de investigación preparatoria y en segunda instancia en las salas de apelaciones respectivas. Así que inicialmente los juzgados constitucionales sí existen en la Corte, y si no existieran juzgados constitucionales, pues entonces la demanda se presentará ante los jueces de investigación preparatoria. Pero además, la demanda ya no podrá presentarse ante cualquier juez sin observar turno, como establecía el Código previamente, sino que habrá que hacerlo ante el juez competente del lugar donde se produjo la amenaza o afectación del derecho o donde se encuentre físicamente el agraviado. Pero esto último solo aplica al caso de procesos de habeas corpus donde se haya alegado detención arbitraria o desaparición forzada de personas. En cuanto al turno, habrá que atenerse a las reglas sobre la atención de los juzgados que establece el Poder Judicial, de acuerdo con lo que establece el artículo 3 del Código Procesal Constitucional. Entonces, hasta aquí, dos sustanciales diferencias que han supuesto la vigencia del Código en relación con la competencia territorial y en relación con el órgano jurisdiccional que le corresponde. Cuando el juez del habeas corpus deba realizar diligencias en lugares apartados o de difícil acceso, podrá ordenar que sea el juez de paz de ese distrito el que practique las diligencias necesarias, aunque hay que advertir que esto no quiere decir que la competencia en el habeas corpus corresponda a los jueces de paz, solo puede encomendársele la realización de diligencias. La demanda en este proceso puede ser presentada por cualquier persona sin necesidad de acreditar la representación. Y esta previsión, naturalmente, que tiene sentido porque puede haber casos en los que la víctima se encuentra impedida, como por ejemplo cuando se trata de detención arbitraria, de desaparición forzada de personas, de reclutamiento forzoso en las Fuerzas Armadas, entre otros casos, ¿no? El Código introdujo una serie de principios que rigen la lógica del trámite del proceso de habeas corpus. Vamos a ver un poco cuáles son estos principios que ha incorporado el Código Procesal Constitucional. Alude al principio de informalidad, pues no se requieren formalidades para presentar la demanda, exigiéndose tan solo una sucinta narración de los hechos, de acuerdo con lo que el propio Código establece. 2. Incorpora un principio al que denomina de no simultaneidad, lo que implica que, como establece el artículo 7.3 del mismo código, no aplica la causal de improcedencia relacionada con la vía paralela, que examinamos en su momento cuando analizamos las disposiciones del Código Procesal Constitucional, ¿verdad? El principio implica, además, la improcedencia de la demanda cuando exista litispendencia, que es el supuesto previsto en el 7.5 y del que hemos añadido una sentencia reciente del Tribunal Constitucional en el que señala que esta causal aplica, entre otros procesos, también al proceso de habeas corpus. Por otra parte, el Código incluye el principio de, así denomina, actividad vicaria, lo que presupone que la demanda puede ser presentada por el agraviado o por cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de contar con representación procesal, como se establece además en el artículo 31 del mismo Código Procesal Constitucional. Por último, el inciso 4 incorpora el principio de unilateralidad, en virtud del cual se establece que no es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado,
¿verdad? Ahora bien, no se trata de que el demandado sea privado del derecho de defensa. En realidad, esta disposición del Código alude al procedimiento previsto en el artículo 34, eso es decir, para el caso de vulneración del derecho de la libertad personal o de la privación arbitraria de libertad o de la afectación de la integridad personal, en cuyos casos el juez se constituye en el lugar de la vulneración y decide lo que se requiera allí mismo sin necesidad de correr traslado. Vamos a volver sobre esto más adelante cuando veamos un poco los aspectos procesales. Y en el inciso quinto de este mismo artículo se alude a la imprescriptibilidad, es decir, se fija la idea que ya estaba en el artículo séptimo, numeral 7, de que la prescripción no aplica en el ámbito del proceso de habeas corpus. El objeto de la demanda en el proceso de habeas corpus consiste en tutelar la libertad personal, pero no se trata solo de garantizar que las personas no sean detenidas arbitrariamente, sino que se tutelan un conjunto de derechos que el legislador considera vinculados con ese derecho fundamental. En la enumeración se incluye, por ejemplo, el derecho a la integridad personal, como decíamos, el derecho a no ser expatriado o expulsado del país, salvo por razones justificadas y válidas de acuerdo con la ley. Se garantiza también la libertad de tránsito, el derecho a no ser recluido o agravadas las condiciones de la detención, no ser reclutado forzosamente en las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Estos derechos ya se encontraban en el Código Procesal Constitucional derogado. El nuevo catálogo, sin embargo, trae algunas novedades, pues, por ejemplo, introduce el derecho a no ser objeto de explotación infantil o de trata de personas y a no declarar contra el conviviente, ¿correcto? Existe un delito de trata, naturalmente, pero lo que se establece aquí es que el juez constitucional puede orientarse por la vía del habeas corpus a garantizar la libertad de estas personas que son objeto del delito. Naturalmente, el proceso penal tendrá un objeto distinto, el de sancionar a los autores penalmente responsables de ese delito, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo lo que se actúa en el proceso penal que el proceso de habeas corpus. La finalidad es evidentemente diferente, ¿correcto? Y decíamos también incluye el derecho a no declarar contra el conviviente. Antes existía un conjunto de relaciones familiares vinculadas con la consanguinidad o con las relaciones derivadas del matrimonio. Estos derechos naturalmente tienen un carácter enunciativo, ¿no? Y si bien se encontraba ya en el catálogo anterior el derecho a no ser objeto de desaparición forzada, ahora se añade también como derecho tutelable por esta vía, el derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial. En el catálogo del Código Procesal Constitucional añadieron también derechos derivados de la extensión del contenido en la Constitución, como el caso del deber de observar el plazo estrictamente necesario de la detención, incluido en el 224F en su momento, o de los desarrollos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como el derecho a la verdad, es decir, a conocer la verdad en relación con el paradero de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada o bien de los restos si es que hubiesen sido asesinados. Por último, hay que destacar que dos derechos que estaban en el catálogo previo no fueron incluidos en el artículo 33 y son la inviolabilidad del domicilio y, como ya hemos hecho referencia, el debido proceso, aunque, como también señalamos, esto no implica que el habeas corpus no proceda contra resoluciones judiciales. Claro que debe admitirse. Naturalmente que debe tratarse de resoluciones judiciales firmes. Cabría preguntarse si esto implica que la tutela debería realizarse por la vía del amparo. Yo, sin embargo, creo que si existe relación de la resolución judicial con la libertad personal, la tramitación, aun cuando no esté en el catálogo expreso, como este es abierto, debe realizarse por la vía del habeas corpus.
Desde la perspectiva procesal, el Código Procesal Constitucional regula 3 modalidades procesales diferentes según cuál sea el derecho fundamental que se ha vinculado con este caso, ¿verdad? De acuerdo con el artículo 34, cuando se trate de detención arbitraria o de afectación de la integridad personal, este trámite hacíamos referencia hace un rato, el juez resolverá de inmediato, sin necesidad de traslado, y precisamente por eso se incluía el principio de unilateralidad en el artículo 32 al que ya hicimos referencia, ¿verdad? Entonces, este procedimiento está acotado a la vulneración de estos 2 derechos fundamentales, solamente privación arbitraria de la libertad o afectación de la integridad personal. En este caso, como decíamos, el juez podrá constituirse en el lugar de los hechos y, verificada la detención indebida, ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado, dejando constancia en el acta correspondiente y, como decíamos antes, sin necesidad de notificar previamente al responsable de la agresión para que cumpla con la resolución judicial. Si de lo que se trata es de una afectación de la integridad personal, entonces el juez podrá disponer en el mismo lugar el traslado del detenido a un establecimiento distinto o ser puesto bajo la custodia de otro personal penitenciario. Primer procedimiento, el del artículo 34, no requiere traslado, el juez se constituye en el lugar y lo resuelve de inmediato. El segundo procedimiento es el descrito para el caso de que no se trata de una detención arbitraria, de una vulneración de la libertad, de la integridad personal. En estos casos distintos, el juez podrá constituirse en el lugar de los hechos, eventualmente, si es que el caso lo amerita, pero en todo caso debe realizar lo que se ha denominado la investigación sumaria del habeas corpus, citando a quién o quienes ejecutaron la violación y requiriéndoles que expliquen la razón que motivó la agresión del derecho. En todo caso, el juez resolverá en el término de un día natural bajo responsabilidad. El artículo 35 añade que, si las circunstancias lo requieren, el juez, dentro de 72 horas de admitida la demanda, fija fecha para la realización de audiencia única, debiendo resolver de inmediato o en el plazo máximo de 3 días. Entonces, segundo procedimiento para la vulneración de otros derechos diferentes de la privación de la libertad personal y de la integridad personal. En los demás casos, procede con traslado de acuerdo a las reglas que establece el artículo 35. Por último, si se trata de una desaparición forzada y sin perjuicio de la posibilidad de constituirse en el lugar de la presunta vulneración del derecho, cuando se trate de este delito, se debe requerir a la autoridad que habría vulnerado el derecho, y si ésta no proporciona elementos de juicio satisfactorios sobre su paradero o destino, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias que conduzcan a su hallazgo, pudiendo incluso comisionar a jueces del distrito judicial donde se presuma que la persona pueda estar detenida para que las practiquen. Esta es la finalidad del proceso en este caso: determinar el paradero de la víctima de desaparición. Por otra parte, el juez también dará aviso de la demanda de habeas corpus al Ministerio Público, pero no para que investigue lo mismo, es decir, no es que tanto el Ministerio Público como el juez del habeas corpus realicen la misma actividad, sino que en el caso del fiscal lo que investiga es quiénes son los sujetos que resulten penalmente responsables del delito, mientras que en el proceso de habeas corpus lo que se discute es el paradero de la víctima, la localización de la víctima, de acuerdo con lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por último, el artículo 36, que es este relacionado con el proceso de habeas corpus en caso de desaparición forzada, si la agresión se imputa a miembros de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, el juez solicitará además a la autoridad superior del presunto autor, a fin que brinde precisiones sobre su paradero. Entonces,
tres procedimientos distintos para el proceso de habeas corpus. Uno, en caso de detención arbitraria y de afectación de la integridad personal, el juez se constituye en el lugar, decide sin traslado. Dos, el resto de los derechos tutelados por esta vía, esta vez sí con una investigación sumaria del habeas corpus, procedimiento del artículo 35. Y por último, el procedimiento específico para el caso de desaparición forzada de personas en el artículo 36, donde el objeto de la demanda de habeas corpus es localizar el paradero de la víctima. Esta estructura procesal diferenciada, de acuerdo con el derecho cuya vulneración se alega, no incide en la tipología que desarrolló el Tribunal Constitucional en el expediente Aponte Chuque y Huanca, resuelto en el expediente 2663-2003 habeas corpus, cuyo enlace compartimos aquí. Tienen ustedes disponible el código QR. Si lo siguen, pueden acceder directamente a esta sentencia donde el tribunal desarrolló el tema de los tipos de habeas corpus. En este caso, en Aponte Chuque y Huanca, el tribunal señaló que puede hablarse de una modalidad reparadora del habeas corpus que se refiere al caso de la detención arbitraria, donde el objeto de la sentencia se orienta a determinar la libertad del favorecido cuya privación ha sido con vulneración de sus derechos fundamentales. También sostuvo que pueden existir agresiones al derecho a la libertad personal que no lleguen a constituir una detención, pero que cuando se presentan suponen una restricción de este derecho, como por ejemplo en caso de seguimientos perturbatorios, carentes de fundamento legal o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes, reiteradas o injustificadas citaciones policiales o migratorias. En estos casos, dice el tribunal, se trataría de un habeas corpus restringido. Por otra parte, por la vía del habeas corpus también pueden corregirse las condiciones de la detención a través de lo que el tribunal ha denominado habeas corpus correctivo, y también se pueden prestar atención a las demoras que hubiesen existido en el proceso penal ordinario. Esto es lo que el tribunal ha denominado habeas corpus traslativo. Por otra parte, atendiendo a que el habeas corpus no procede solo por vulneración del derecho, sino también ante la amenaza del mismo, el tribunal sostuvo que debe admitirse la existencia de una modalidad preventiva del habeas corpus para este tipo de casos donde no se hubiese consumado la vulneración. Por otro lado, también procede el habeas corpus frente a la desaparición forzada, siguiendo el procedimiento del artículo 36, esto es lo que ha denominado habeas corpus instructivo. Por último, cabe señalar que, como vimos en alguna clase previa, procede el habeas corpus cuando, pese a haber cesado la agresión o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan, en el futuro, ¿no? Entonces, esto vendría a ser una suerte de habeas corpus preventivo. Pueden encontrar un cuadro completo que hemos publicado en nuestra página de Facebook, omar.sar. Si siguen este código QR van a encontrar un cuadro completo con todas las modalidades, su descripción y un ejemplo sobre cada una de esas modalidades de habeas corpus. Así que aquí tienen una información que puede resultar ilustrativa y relevante, y además relevante, de estos tipos de procesos. Vamos a dejar aquí el desarrollo del tema y luego de la pausa vamos a conversar con el doctor Eduardo Álvarez Irala, que como ya dijimos es un reconocido penalista y nos va a ilustrar sobre los temas que hemos tratado hoy, el tema del habeas corpus, el tema del debido proceso. Les pedimos que aprovechen la tanda para dejarnos un like en esta transmisión. Ahora regresamos. Soy Vania Dongo y conmigo entrevistaremos a expertos en gestión pública de todo el Perú.
Ellos compartirán con nosotros sus experiencias, anécdotas, su visión y también los problemas que hay para poder llegar al Perú que todos deseamos. Acompáñame en este programa Ruta Perú todos los martes a las 8 de la noche aquí en Onda Digital Perú. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Muy bien, muchas gracias por seguir acompañándonos. Vamos ahora a conversar con el doctor Eduardo Álvarez Irala, que como decíamos es un reconocido penalista y además es coordinador de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Martín de Porres. Doctor Álvarez Irala, le damos la bienvenida a El Constitucional, le agradeceremos por compartir sus opiniones con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar, un gusto de estar contigo y sobre todo en este espacio de reflexión académica. Igualmente, Eduardo, muchísimas gracias. Querríamos comenzar preguntando lo siguiente. ¿Qué debemos entender, para comenzar por el principio, qué debemos entender por debido proceso? Porque, digamos, si el habeas corpus procede por la violación del debido proceso en conexión con la libertad personal, sería bueno ponernos de acuerdo sobre esto en principio, ¿no? Sí, muy interesante, ¿no? Porque tantas veces invocado la afectación del debido proceso, pero realmente, ¿qué entendemos por el debido proceso? Y yo podría intentar conceptualizarlo, por un lado, desde el punto de vista convencional, ¿no? Según la CAT, de una manera muy escueta, a partir del artículo 8 de la Convención, establece que el debido proceso no es otra cosa más que ese conjunto de requisitos que deben observar todas las instancias procesales para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial. Este es un concepto, repito, de carácter convencional, pero también resulta interesante lo que ha señalado el Tribunal Constitucional a través de sus decisiones jurisprudenciales, ¿no? Cuando identifica que el debido proceso, ¿no?, es un derecho continente, ¿no? Un derecho continente, es decir, que engloba una serie de garantías al interior del proceso. Y agrega, y esto es muy interesante, ¿no?, que es un derecho con una vertiente de carácter formal y una de carácter sustantiva. Y creo que en lo del carácter formal me resulta muy interesante apelar a este esquema que trabaja el profesor Héctor Faúndez, que fácilmente me permite a mí, ¿no?, establecer cuáles son justamente esas garantías cuando él habla garantías relativas, ¿no? Garantías relativas previas referidas al juez o tribunal. Y ahí nos habla pues del juez natural, del juez imparcial, del juez independiente, ¿no es cierto? Para citar alguna. Y para irme al otro extremo, garantías subsecuentes como el ne bis in idem, el derecho a recurrir del fallo, el derecho a una indemnización. Y por otro lado, tenemos lo que el mismo tribunal dice como derecho material o sustantivo, perdón, que tiene que ver con un tema que es fundamental, ¿no? Y que es una de las cosas que se adolecen en las decisiones judiciales y que justamente generan que se tenga que recurrir al habeas corpus contra resoluciones judiciales y que tiene que ver con la proporcionalidad y las razones judiciales, ¿no es cierto?, al momento de motivar una decisión. Creo que de uno y otro lado, por ahí podemos conceptualizar lo que es el debido proceso. ¿Incluyes dentro del ámbito del
debido proceso material o sustantivo, el tema de las razones, es decir, el derecho a el contenido de la motivación como objeto de cuestionamiento. El tribunal hace años que no desarrolla esta categoría de debido proceso material o sustantivo, ¿no? Pero, ¿tú incluirías al debido proceso dentro de su ámbito? Sí, yo pienso que sí, porque mira, entiendo que por su naturaleza, este derecho, ¿no es cierto?, que tiene una naturaleza, por un lado, adjetiva, ¿no?, que conlleva la sustanciación dentro de un procedimiento, y por otro lado, de estructura compleja, yo creo que sí, y sobre todo, mira, en la experiencia de aquellos que ejercen, ¿no?, en el ámbito de los procesos penales, claramente identifican que una de las grandes deficiencias y que se recurre a un habeas corpus por violación del debido proceso, justamente respecto al punto que decíamos, ¿no? Temas de proporcionalidad, temas de racionalidad en las decisiones de un juez. Claro. Ahora bien, si se cuestionan restricciones a la libertad personal, como por ejemplo la derivada de una resolución judicial que dispone restricciones, por ejemplo, aquellas resoluciones que declaran la prisión preventiva, ¿cuál debe ser el objeto del proceso de habeas corpus? Y pregunto esto porque naturalmente no constituye el habeas corpus una suerte de continuación del debate penal ordinario, ¿verdad?, sino de análisis en clave de garantía de derechos fundamentales. Entonces, ¿cuál sería el objeto, ¿sí?, que se persigue por la vía del habeas corpus cuando se cuestionan resoluciones judiciales? Mira, escuchaba momentos previos a este diálogo, ¿no?, lo que estabas desarrollando tú sobre el habeas corpus, y hiciste referencia a la tipología de habeas corpus. Y aquí traigo a colación el desarrollo que hizo en su obra de Derecho Procesal Constitucional del habeas corpus el maestro Néstor Pedro Sáuez, ¿no?, sobre la tipología de habeas corpus, creo que quién no la conoce y quién no la tiene presente hoy en día. Y definitivamente, en el caso concreto, dentro de esta tipología, estamos ante un habeas corpus reparador, cuya finalidad es clarísima, ¿no? ¿Qué es lo que busca este habeas corpus reparador? Reponer justamente el estado anterior a la materialización de algún daño o el derecho afectado. Así que cuando se está cuestionando una decisión judicial, una resolución judicial que impone una prisión preventiva, lo que se pretende es revertir, ¿no es cierto?, los efectos de esta decisión judicial, pero ojo, que lo que se busca es que se declare nula, ¿no?, que se declare nula esa resolución judicial que impone la prisión preventiva. Y aquí hay algo que yo quiero resaltar. Es importante priorizar, ¿no?, que la justicia constitucional propiamente, ya tú un poco lo has adelantado, no reemplaza, esto hay que dejarlo en claro, no reemplaza al juez penal en lo que sería la valoración de los medios probatorios o en los entendimientos de los hechos del caso. Eso le corresponde a la justicia ordinaria. Lo que le corresponde a la justicia constitucional, como tú bien siempre has desarrollado, ¿no es cierto?, es examinar los estándares, y vuelvo a insistir, de la motivación, ¿no es cierto?, de la motivación. Y por eso es que cuando el juez constitucional declara la nulidad, lo que se busca es que un juez expida una nueva resolución. No se reemplaza para nada, en lo absoluto, la competencia del juez penal. Claro. En consecuencia, cuando el juez evalúa, por ejemplo, respecto de una medida de detención preventiva, una demanda de habeas corpus, no evaluará si existió o no riesgo de fuga o de obstaculización, es decir, no será esa su evaluación, sino que su evaluación será respecto de las razones que brindó el juez ordinario para decidir que efectivamente existía este elemento que configura el requisito de la prisión preventiva. Definitivamente, eso es lo que hace un juez constitucional respecto a una decisión que impone una prisión preventiva. Y tenemos, y yo mejor que tú que conoces, casos pues emblemáticos, ¿no?, donde había un pronunciamiento del TC, los casos de Keiko, los casos de Ollantumala, entre otros. Ahora bien, ¿cómo evaluar la proporcionalidad? Tú hablabas de debido proceso material o sustantivo, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar la proporcionalidad de la restricción de la libertad dispuesta en el proceso penal?
Claro, aquí, y bueno, mejor que nadie, los constitucionalistas, y este es tu caso, lo que se viene a aplicar es, y ojo, es lo que debería tener presente un juez de investigación preparatoria cuando evalúa, ¿no es cierto?, las razones de una prisión preventiva. Aquí es aplicar la lógica de la ponderación, ¿no es cierto? Es decir, mientras más intensa sea la restricción de un derecho fundamental, en el caso concreto de una prisión, por ejemplo, la libertad personal, pues mucho más elevado tiene que ser el propósito, la finalidad seguida por parte de la autoridad encargada de perseguir el delito o de investigarlo, ¿no es cierto? Entonces, ahí estas decisiones, no estamos hablando sobre concluir sobre la responsabilidad penal. Entonces, las razones de las autoridades en esta clase de casos tienen que ser mucho más prolijas, mucho más intensas para determinar que efectivamente se dan o concurren los denominados presupuestos procesales. Y creo yo ahí, el nivel de escrutinio en consecuencia que hace el juez constitucional en esta clase de casos, ¿no? Es mucho más intenso, es mucho más delicado que cuando se trata de resoluciones en el marco de otro tipo de actuaciones, ¿no es cierto? Entonces tú dirías que a medida que se va haciendo más gravosa la restricción de la libertad, porque por ejemplo, no es lo mismo tener que ir a firmar un libro periódicamente que entregar el pasaporte y encontrarse impedido de salir del país que encontrarse cumpliendo prisión preventiva, por ejemplo, ¿no? Es decir, convengamos que son medidas que suponen distinto nivel de exigencia, ¿no? Y sobre todo, Omar, que tengamos presente que aún no se desvanece la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que ser más diligentes al momento de examinar la motivación de una resolución que dispone la prisión preventiva, ¿no? Repito, no se ha desvanecido la presunción de inocencia. Entonces, privar la libertad de una persona, ¿no?, teniendo otras alternativas, pues hay que ser muy cuidadosos. Incluso cuando se disponga la prisión preventiva, tampoco se ha desvanecido la presunción de inocencia. Correcto, correcto. Si bien es cierto, y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Mira, en mi experiencia profesional, gran parte de los jueces peruanos, sobre todo de investigación preparatoria y con el antiguo modelo de enjuiciamiento criminal, creo que fundan sus prisiones preventivas en los denominados graves y fundados elementos de convicción. Nunca toman en cuenta, nunca se verifica, ¿no es cierto?, el peligrosismo procesal. Termina siendo un mero ritual, pero lo que más se discute si tú ves en una audiencia de prisión preventiva es eso. Entonces, prácticamente, ¿no?, pareciera una audiencia donde lo que se está discutiendo es si la persona es inocente o no a partir del examen de los elementos de convicción, cuando la finalidad de una medida cautelar de naturaleza coercitiva lo que busca es asegurar la presencia del imputado. Y como bien dice la Corte Interamericana, lo más importante es establecer el peligrosismo procesal. Claro, porque la Corte además ha establecido un estándar restrictivo respecto de la aplicación de la prisión preventiva, ¿verdad? ¿Podrías desarrollarnos un poco la idea de cuál es el alcance de ese estándar? Sí, mira, y a mí me parece muy interesante esto que está plasmado en las decisiones, ¿no?, de la jurisprudencia, ¿no?, de la CID, y sin embargo, ese estándar que exige justamente que la medida de coerción se funde, ¿no?, en estricto en la existencia del peligrosismo procesal en cualquiera de sus dos manifestaciones, ¿no es cierto?, ya sea el de fuga, el de entorpecimiento, ¿no?, que vaya a afectar la fuente de prueba, las fuentes materiales, ese estándar, ¿no?, que es elevadísimo y que demanda de la existencia de fundados y graves elementos que únicamente varían cuando se trata de crimen organizado, no son tomados en consideración absolutamente. Y mira, tú debes escuchar algunas frases en las audiencias que resultan siendo bastante jocosas. Hay muchos jueces que han incorporado en su léxico y en sus decisiones judiciales el arraigo de calidad, ¿no? O sea, o es arraigo, dice, no tiene arraigo de calidad, el arraigo tiene que ser calidad, es un arraigo bajo. Yo no entiendo qué es eso, de dónde extraen ese concepto, ¿no?, para poder decir, no existe arraigo. Entonces, estas exigencias establecidas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
creo que caen casi en saco roto en el caso peruano. Claro, claro que sí. Ahora bien, el tribunal ha establecido que las medidas restrictivas de la libertad, tú hablabas sobre la significativa importancia que tiene el derecho a la motivación, el tribunal ha hablado de deberes de motivación cualificada, cuanto más mayor sea el nivel de restricción, ¿no? ¿Se respeta este estándar en los procesos penales? Tú como experto en esta materia, ¿cómo ves las decisiones de los jueces penales? No, definitivamente que no, y disculpa si la expresión es un poco dura, pero yo lo que advierto son resoluciones bastante absurdas, notoriamente absurdas. Voy a traer a colación un ejemplo. Una audiencia donde el sustento para desarrollar el peligro de fuga era la existencia de que el investigado, el imputado, el indiciado, tenía una visa, ¿no?, para poder viajar a un país. Hablemos de Estados Unidos. Y que ese elemento era suficiente para establecer el peligro de fuga. Y por ahí otro, y es algo que es muy recurrente, ¿no?, es la gravedad de la pena en abstracto, como otro argumento para poder sustentar, ¿no es cierto?, el peligrosismo de fuga. Entonces, a partir de estos dos ejemplos que trato de hacerles conocer, queda claro, pues, que definitivamente en los procesos penales, ¿no?, es difícil encontrar que se respete justamente esa motivación cualificada a la cual hace referencia el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ni qué decir cuando hay varios imputados. Claro. Cuando hay varios imputados parece que fuera una resolución de cliché donde para todos no se evalúa caso por caso, sino que a todos de la misma manera se termina determinando la existencia de un peligro proceso. Sí, en algunos casos las razones son ciertamente extravagantes, como por ejemplo tiene familia en el extranjero, no sé, yo creo que las 3/4 partes de los peruanos tenemos familia en el extranjero, ¿no? Hemos tenido unas migraciones importantísimas, en consecuencia en casi todo el mundo, casi todas las familias tenemos familiares en el extranjero, somos potenciales prófugos, habría que darle prisión preventiva a todo el que le abramos proceso prácticamente, si ese fuera el criterio. Mira, y no solamente eso, felizmente que la Sala Penal de la Corte Suprema o los acuerdos plenarios, fundamentalmente el Acuerdo Plenario 1/2019 y algunas jurisprudencias anteriores han ido tratando de resolver ese tema. Como por ejemplo, César San Martín fue ponente en un caso de una casación en Arequipa respecto de que el ciudadano era un ciudadano español, pero se había contraído matrimonio con una ciudadana peruana, arequipeña, tenía hijos, estaban establecidos ahí. Y él dijo que el hecho de ser extranjero, que va y viene a su país, pero habiendo asentado ya, ¿no?, con su familia, un matrimonio y desarrollado sus actividades, eso justamente era un elemento a tener en cuenta y que no constituye un peligro de fuga, ¿no? Era insuficiente. Entonces, mira, otro elemento también que siempre se invoca, que el hombre tiene capacidad económica y eso le va a permitir fugar. Felizmente que también ya hubo otra jurisprudencia que dice el solo hecho de argumentar la capacidad económica en abstracto de manera genérica es un insuficiente para decir que la persona, ¿no?, por esa circunstancia puede fugar. ¿Dónde están los datos objetivos que evidencien la conducta positiva que le permita al juez inferir esa posibilidad real de fuga o de obstrucción? Porque tiene que haber o peligro de fuga o obstaculización del proceso, pero tiene que ser alguna acción concreta, ¿verdad? Es decir, es cierto que estamos hablando de peligro, es claro, no mató al testigo, que queremos evitar que lo haga, ¿verdad? O no afectó los medios de prueba, o incidió sobre las declaraciones de los testigos, o amenaza o ha intentado fugar. Pero digamos, es cierto que estamos elaborando probabilidades, pero el punto es cómo argumentar respecto de esas probabilidades. ¿No? ¿Cuál es mira, yo no sé si recordarás tú la audiencia de prisión preventiva que se requirió
respecto del expresidente Vizcarra. Por primera vez, ¿no? Vi una decisión judicial de gran nivel, bastante motivada, que había desarrollado, ¿no?, todos los presupuestos, obvio, declaró infundada, pero me hubiese gustado que una decisión judicial como esa sea el patrón. No sé si fue porque se trataba del señor Martín Vizcarra o porque definitivamente la jueza fue una jueza que cumplió, ¿no es cierto?, con los parámetros exigidos no solamente por el Tribunal Constitucional, sino, como tú bien decías, ¿no?, aquellos criterios que ha establecido la Corte Interamericana. Entonces, el nivel de exigencia que puso la juez y que el fiscal no pudo demostrar llevó a que se declarase infundada, ¿no? Claro, claro. Entonces está claro que tiene que haber un estándar elevado de justificación, y lo que se evalúa por la vía del habeas corpus no es si la valoración que realizó el juez penal, sino la concreción y la contundencia de sus razones expresadas en la resolución que dispone la medida. Correcto. Esa es la razón y esa es la labor, la función del juez constitucional, ¿no? Sin embargo, yo escuchaba momentos antes sobre los cambios que ha habido en el Código Procesal Constitucional y mira, hoy en día, pues, la mayoría de procesos constitucionales de habeas corpus, cuando atacan resoluciones judiciales emanadas de infracción del debido proceso en el ámbito penal, quien las está conociendo son los jueces de investigación preparatoria, ¿no? Y un juez de investigación preparatoria, ¿no?, que es un juez penal, creo que, como bien tú dices, necesita una mayor capacitación en el ámbito constitucional. Pero además, yo también quiero identificar una problemática en estos casos. Con el cambio de que uno tiene que interponer la demanda de habeas corpus, donde se produjo, ¿no es cierto?, la afectación del derecho, fundamentalmente en los casos prácticos, si la decisión judicial emana, pongamos un ejemplo, de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, tú la tienes que poner ante un juez de Ventanilla. Ese juez de Ventanilla, ¿no?, nunca, algo alguien me podrá desmentir, pero en la mayoría de los casos, el juez de primera instancia nunca va a declarar fundado un habeas corpus que termine yendo contra sus superiores, contra la Corte Suprema. Sube en apelación a la Sala Superior y es lo mismo. Entonces, hoy en día, esta disposición contenida en el Código Procesal Constitucional está conllevando a que en realidad los que interponen una demanda de habeas corpus contra una decisión judicial en el lugar donde se emitió, lo único que hagan es el trámite para llegar al Tribunal Constitucional. Claro, ¿no? tú O sea, donde es que existe una suerte de lo que podríamos llamar, con benevolencia, una suerte de imparcialidad atenuada. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Además de tu jefe de OCMA, ¿no? Sí, imagínate, ¿no? Ya inmediatamente puede ser sometido y si todavía eres tú un juez provisional, ¿no?, que no tienes estabilidad y por ende se afecta la garantía de independencia, pues inmediatamente te cambian, ¿no? Entonces hay varias circunstancias que hacen, yo diría hasta cierto punto, que el proceso de habeas corpus, que busca proteger un derecho fundamental como la libertad individual, traigo a colación aquella frase que está en el libro de Osvaldo Rosaini, que hace que algunos recursos sean ilusorios. Y lo único que uno espera es llegar al Tribunal Constitucional. Claro. Ahora bien, y con esto tenemos que terminar, Edward. Sí. El Tribunal Constitucional ha dicho que debe tratarse, cuando se cuestiona resoluciones judiciales por la vía del habeas corpus, debe tratarse de resoluciones judiciales firmes. La idea es que no existan múltiples cuestionamientos respecto de sucesivas resoluciones. Sin embargo, en algunos casos como los que mencionabas, en el de la señora Fujimori e incluso en el de los señores Humala y Heredia, el señor Humala y la señora Heredia, el tribunal dijo que podía admitirse, no es que pudiera admitirse, pero digamos, podía resolverse el fondo del asunto cuando existiese
y cito, firmeza sobrevenida. Ahora bien, ¿qué opinas de esta posibilidad de cuestionar resoluciones que no están firmes, pero acabamos resolviendo el fondo por esta cuestión de la firmeza sobrevenida? Sí, bien señalas tú el caso de Keiko Fujimori, ¿no? Creo que es el expediente, si no me equivoco, 2534 del año 2019, ese proceso de habeas corpus, y posteriormente también hay otra sentencia, la 1027 de 2020, proceso de habeas corpus de Cusco, ¿no? En ambos, porque también son casos aislados, por cierto, ¿no? Son casos aislados. Sí. Yo tendría ubicarme en dos situaciones. Una, de que, vamos, siempre hemos tenido claro que ir a un proceso constitucional exige, demanda que la resolución judicial esté firme, ¿no? Y hemos entendido por firme en tanto no exista pendiente ningún recurso, ya sea ordinario o extraordinario, en sede jurisdiccional, ¿no? Eso siempre ha sido nuestra regla. Y sin embargo, el tribunal dijo, en función del principio pro actione, ¿no? Podrías hacer. Pero también, Omar, yo quiero, y yo no sé si ese criterio ha tomado en consideración el Tribunal Constitucional, y hay algo que hay que recoger de la realidad. Y en el caso de Keiko, recordarás tú que se llegó en casación justamente cuestionando la prisión preventiva. Uh-huh. Pero en los casos reales, y eso que este era un caso emblemático, y los casos emblemáticos se aceleran más, pero Juan de los Palotes o Perico, no es conocido, que a nadie le interesa su tema, interpone un recurso de casación, y la casación, para que haya la primera calificación jurídica, demora 1 año. Y para que de repente ahí, con la política que tiene ahora la Corte Suprema, de que están sobrecargados, te la rechazan de plano. Y si te la admiten y pasas para una vista, pasan 6 meses. Es decir, un recurso extraordinario de casación te demora 1 año y 6 meses. Entonces la pregunta, si estás ante la violación de un derecho fundamental, la pregunta es incompatible que vayas caminando con un proceso constitucional de habeas corpus? Y creo que en ese sentido, esto, ¿no?, de la resolución firme sobreviniente del Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista y sobre la base de esta experiencia, es común y recurrente, no me parecería una mala decisión. Claro, desde el punto de vista práctico, y atendiendo a la demora que tú observas, claro, naturalmente esto supone una forma de anticipar. Vamos tramitando el habeas corpus en las instancias ordinarias, donde además, por cierto, tú afirmas que existe una suerte de imparcialidad atenuada, y para cuando finalmente te firme, llegamos al Tribunal Constitucional, donde empieza la discusión de verdad. Sí, y además ten presente que hay siempre una duda razonable, ¿no es cierto?, respecto a si el proceso debe declararse concluido o no. Y generalmente cuando llega al TC, pues también te negaron la casación. Y por último, y con esto sí tengo que terminar sí o sí, el legislador en el Código ha ido ampliando las competencias de la Corte Suprema en relación con el proceso de amparo. Por ejemplo, el amparo contra resolución judicial ahora tiene que llegar a la Corte Suprema, justamente previendo estos problemas que tú planteabas. ¿Eres optimista respecto del trámite de los procesos constitucionales en la Corte Suprema? Porque la otra posibilidad sería elevar el habeas corpus de grado, e iniciarlo también ante la Sala y con apelación a la Corte Suprema. Sí, recuerda que esta experiencia ya tiene un antecedente. Sí, claro. Anteriormente llegaba a la Corte Suprema, claro, y justamente se embalsamaron de casos y no pudieron dar solución. Entonces yo creo que definitivamente no soy esperanzador de que la cosa vaya a ser una solución, ¿no? Sí. Definitivamente que no le veo que esa sea la solución para un mal endémico. Así es, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando se modificó la casación en el año 2009, justamente para descargar a la Corte Suprema, le quitaron los procesos constitucionales para que los resuelva las salas superiores. Solo que ahora estamos haciendo el camino de regreso. Y yo no sé si, asumiendo otras experiencias en modelos eurocontinentales, de repente, ¿no?, acudir directamente al Tribunal Constitucional cuando se trata de resoluciones judiciales, ¿no? Sí. Y no esperar agotar las vías para que no se hagan ilusorios esos recursos.
Sí, es este y el de las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia, que es quien lleva a cabo las ratificaciones, y el caso de los amparos electorales, tal vez, que por su trámite urgente nunca acaban resolviéndose dentro del plazo electoral, ¿no? Y mira, Omar, tú que eres asesor del TC y con una amplia trayectoria, no sé si habrás encontrado algún caso que mientras llega al TC, el hombre que se peleaba para que salga en libertad ya esté escarcelado. Sí, claro. Discusiones con sustracción de la materia se han presentado con alguna frecuencia. Edward, te agradezco muchísimo por tu gentileza, te agradezco por acompañarnos en el Constitucional. Un gran abrazo. Un abrazo, Omar, un gusto estar contigo. Conversamos. Y con ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden apoyar nuestro trabajo dejándonos su like en esta transmisión, compartiendo el video e incorporándose como colaboradores de nuestra página de Facebook Omar.sar. Los esperamos la próxima semana en una nueva transmisión de la segunda temporada de El Constitucional. Ya nos vemos.